Ruiz Aguilar, secretaria de Gestión y Desarrollo. Yari Zapata López, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, así como autoridades universitarias. También están representadas quienes son la esencia de la universidad, la comunidad estudiantil, y quienes mediante su labor constituyen la forma de ser de la institución, las y los integrantes del personal académico. En la Universidad de Guanajuato, todas las personas asistentes son invitadas especiales. Brindémonos un fuerte aplauso. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que a nivel global, 736 millones de mujeres, casi una de cada 3, han sido víctimas de violencia física y o sexual, al menos una vez en su vida. Este día tiene como antecedente la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas de la República Dominicana, que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Para honrar su memoria, en 1993, la ONU emitió una resolución que incluye la emblemática Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género. Demos uso de la voz a la maestra Luz María Velázquez, titular del Programa Institucional de Igualdad de Género, para dirigirnos un mensaje de bienvenida. Buenos días a todas y todos. Hago propias las palabras de la maestra de ceremonias. Sean todas y todos bienvenidos. Querida doctora Marcela Lagarde, qué gozo y qué honor que esté hoy aquí. Doctora Claudia Susana, rectora general, muchas gracias por su confianza. Deseamos que cada una de las palabras vertidas este día queden grabadas en las paredes de este recinto y sea una mirada transversal para lo que pueda ocurrir en los siguientes 4 años. No pudo ser más propicia la visita de la doctora Marcela Lagarde a 2 meses de que ha iniciado el rectorado de la primera mujer en la Universidad de Guanajuato. Un acompañamiento con la experiencia, generosidad y con la claridad que tiene la doctora Marcela Lagarde, estamos seguras, no solamente será un compromiso para todo lo que tendremos que hacer los siguientes meses. A su vez, es una enorme dosis de motivación. A pesar de las resistencias, a pesar de las cuestas arriba que hay que transitar para construir la universidad que queremos, lo podremos hacer, porque nos tenemos. Si algo hemos aprendido del discurso de la doctora Marcela Lagarde es el acuerpamiento de las mujeres, el reconocimiento en lo individual y el reconocimiento en lo colectivo. Así que, doctora, llega usted en un gran momento para nuestra universidad. Estamos seguras que sus exposiciones, sus planteamientos, sus claves feministas tendrán un eco positivo y potente en cada una de las acciones que se encaminen desde este programa y desde la Rectoría General. No solamente es la primera rectora, sino es una mujer que sabemos trae consigo un afán transformador, incluyente y con perspectiva de género. Que sea un gran día para todas las universitarias. Agradecemos las palabras de la maestra Luz María. A continuación, cederemos el micrófono a la doctora Claudia Susana Gómez López, rectora general de la Universidad de Guanajuato, quien nos dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas ustedes. Me da mucho gusto estar aquí presente en el Salón del Honorable Consejo General Universitario, recibiendo a la doctora Marcela Lagarde. Un honor, doctora, en este espacio tan propicio, sobre todo con la transformación que queremos hacer como universidad.
mirarnos, reflexionarnos y hacer el gran cambio. Hoy en día también hago propias las menciones que ha hecho la maestra de ceremonias, Lupita Corona, de Antena Universitaria, con respecto a todas las invitadas especiales, pero sobre todo a nosotras como mujeres universitarias, mujeres de nuestra sociedad y mujeres que queremos cosas mejores, no solamente para nosotras como personas, sino también para nuestros hijos, hijas y sobre todo nuestras familias. Me voy a permitir hacer el uso de la voz en 3 momentos. El primero, voy a hacer una pequeña semblanza respecto a la doctora Marcela Lagarde. Segundo, con respecto al libro que presenta, bueno, no presenta el libro, pero hace algunas reflexiones, me di a la tarea de leerlo y hay varias cuestiones, temas, conceptos que me llamaron significativamente la atención y que me hacen entrar en la reflexión personal y profunda. Me refiero a la independencia, a la autonomía y a la libertad. Cosas que tenemos como mujeres estar pensando permanentemente en procesos a lo largo de nuestra vida y que además tenemos distintos momentos. Y finalmente, pues, cederle el uso de la voz a la doctora para que nos comparta en esta conferencia que tuvo a bien aceptar y que nos presenta en la Universidad de Guanajuato. La doctora Marcela Lagarde y de los Ríos es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, galardonada con el Premio Marcos y Celia Maus. Doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Colima y esta misma semana también doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Fundó y presidió la Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios en la República Mexicana. Como feminista, su opción es libertaria y pacifista por la vigencia de los derechos humanos y la democracia ecologista por el desarrollo humano sustentable y la paz. Trata de despertar el autoconocimiento, la reflexión sobre quiénes somos, quiénes podemos llegar a ser, cómo podemos lograrlo, qué y cómo deseamos amar a las mujeres, cuestiones centrales para la vida y para la vida en sociedad, es decir, la política. Hoy nos dicta la conferencia Claves feministas por el poderío y la autonomía de las mujeres, ese es el título de su libro, y ella lo complementa en los espacios universitarios. Su libro, Claves feministas para el poderío y autonomía de las mujeres, nos lleva a la reflexión profunda de varios temas que comparto a continuación y que me invitaron, pero al mismo tiempo nos invita a la reflexión. Como dije hace unos minutos, los temas son fundamentalmente autonomía, libertad e individualidad. La autonomía de las mujeres tiene como soporte la libertad, la experiencia de nosotras, de mí como mujer, nos hace reflexionar y caminar hacia la autonomía. Nos dice Marcela que la autonomía es un concepto, pero esa no se trata solamente de verbalizar, sino de vivir y reflexionar para el ejercicio, para poder ejercerla. Como mujeres de hoy, si bien no todas, tenemos la construcción moderna que implica ser para mí, es decir, tener los límites propios y enfatizo, tener como centro de una misma su propio yo. Lo individualizo y digo mi propio yo. Tenernos a nosotras mismas como protagonistas de nuestra vida. También, si no hay autonomía, no hay individualidad posible. Para que haya autonomía, requerimos pensar nuestra propia vida. Necesitamos saber quiénes somos, quiénes han sido las otras y quiénes son nuestras contemporáneas. Este es un proceso social. Necesitamos hacer nuestra propia biografía para aprender las formas en las que hemos vivido a los conflictos y ver que en nuestras propias experiencias tenemos una dotación impresionante de recursos para vivir.
Aquí el tema es que hay que elaborarlos porque es un proceso estrictamente personal. Los recursos de otras no me sirven para mí, tengo que elaborar mis propios recursos. Aprovecho también para anunciar que afortunadamente la doctora Lagarde aceptó venir a impartirnos un taller el siguiente año, febrero o marzo. Ayer platiqué con ella y nos dijo que aceptaba venir a la Universidad de Guanajuato para que en su momento se los demos a conocer y podamos vivir ese taller. Hablo un poco de la autonomía. No basta la proclama de la propia autonomía, porque no hay dónde ejercerla. No se da la posibilidad de la experiencia autónoma ni de la persona ni del grupo del movimiento. La autonomía requiere un lecho social. Hablaré un poco de la universidad y de lo escolar, de las instituciones, porque aquí es donde tenemos que elaborarla y desarrollarla. También, como sabemos muchas, se requieren condiciones económicas mínimas e indispensables, yo diría, para que pueda ocurrir la autonomía. Sin eso puede haber un gran discurso económico, pero no hay posibilidad real para que la autonomía se convierta en un hecho vivido. Se trata, pues, entonces, nos dice Marcela Lagarde, de ver al ser como cuerpo vivido, como subjetividad presente siempre, pues somos cuerpo subjetivado, simbólico, afectivo, pensado, visible e invisible, no sentido, ignorado y no ignorado. Hay montones de contrastes que tenemos las mujeres. El planteamiento de la autonomía es un transformador de la cultura. Y aquí vuelvo a enfatizar algo que me llamó sumamente la atención, es o repetimos la cultura o la transformamos. Así de claro. Necesitamos revisar hasta dónde seguimos comprometidas con las concepciones tradicionales del mundo y de la vida. Tenemos que revisar nuestras normas de la vida cotidiana en cada relación, espacio, en cada momento y circunstancia. Casi para cerrar, algunas reflexiones de la libertad. De la libertad es dónde y cómo vivimos la libertad y la ejercemos. ¿Dónde está nuestra experiencia? La experiencia de vida es única y las experiencias de las demás no son mis propias experiencias. Por ello, nuevamente nos vamos al concepto de lo individual. Es decir, que buscamos nuestros caminos, que los reflexionemos y los construyamos. No en lo individual, pero sí en lo individual, pero sobre todo para la transformación social. También ella hace énfasis en varios contextos, en varios entornos. Recupero dos que nos son sumamente cercanos, más allá del familiar. Y son énfasis en autonomías respectivas, en la escuela y en las organizaciones. Destaco esos dos, por estar en la institución, en la universidad. Y dice, todo tipo de organización y escolarización puede contribuir o no a nuestras propias autonomías. Construyámoslas. Como Universidad de Guanajuato tenemos mucho por hacer y seguir construyendo territorios libres de violencia. No las reflexiones solo para nosotras las mujeres, es para toda la comunidad. Tenemos que buscar cómo queremos transformar y qué tipo de universidad queremos. Espacios libres de violencia, espacios seguros que nos merecemos como mujeres y como comunidad universitaria. Un honor, doctora Marcela Lagarde, y tenerla en nuestra institución. Gracias por estar con y entre nosotras. Le cedemos el uso de la voz para que nos comparta lo que nos quiere decir el día de hoy.
Agradecemos el mensaje de la rectora general, la doctora Claudia Susana Gómez López. Ya nos antecedía un poquito acerca del currículum de nuestra invitada especial. Me permitiré añadir a estas palabras un pequeño resumen de la semblanza. La doctora Marcela Lagarde y de los Ríos es antropóloga feminista, madre, abuela, teórica, investigadora, catedrática, activista, maestra y legisladora. Como feminista, su opción es libertaria y pacifista, por la vigencia de los derechos humanos y la democracia, ecologista por el desarrollo humano sustentable y la paz, etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en antropología también por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya investigación de grado le valió el premio Marcos y Celia Maus. En su labor como científica social, ha realizado diversas investigaciones, las cuales ha vertido en numerosos capítulos, más de un centenar de artículos y su veintena de libros. Entre estos se encuentran Los cautiverios de las mujeres, Madre esposas, Monjas, putas, presas y locas, Claves feministas para mis socias de la vida, Género y feminismo, Desarrollo humano y democracia, y el feminismo en mi vida, Hitos, claves y utopías, claves feministas para la negociación en el amor. Algunas obras de su autoría han sido traducidas al italiano, inglés por la Universidad Cork, Irlanda, al alemán. Dedicada a la ciencia, en el periodo de 2000 a 2003, fundó y presidió la Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios en la República Mexicana. Más tarde, de 2003 a 2006, fue diputada federal en la 59ª legislatura en la Cámara de Diputados. Con otras diputadas y diputados, fue redactora y promovente de la Ley General de Acceso a las Mujeres, a una vida libre de violencia, de las leyes locales y del delito de feminicidio en el Código Penal Federal y Códigos Penales de las entidades federativas. Durante su diputación, elaboró y dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana. Ha recibido numerosos premios, menciones, reconocimientos y medallas, entre los cuales se encuentra la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la Cámara de Diputados en 2020, acreedora de la medalla al mérito universitario Belisario Domínguez a estudiantes de excelencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Colima. El 12 de diciembre de 2022 recibió la investidura como doctora honoris causa por la Universidad Rovira en España. Fundó la Cátedra Internacional Itinerante Marcela Lagarde y de los Ríos para estudios de violencia de género y para el fortalecimiento del aprendizaje de las humanidades y las ciencias sociales a través de la investigación, docencia y difusión. Hasta el día de hoy es educadora, investigadora y teórica en epistemología, feminista y derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es una convencida de la causa feminista por el empoderamiento de las mujeres y las niñas y por la erradicación de la opresión, enajenación, discriminación y daño a personas y comunidades. A continuación, damos uso de la voz a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos. ¿Qué hacemos? ¿Me toca hablar? Bueno, buenos días. Decirles que si me ven cara de que no oigo, es que no oigo. Sépanlo, o sea, todo lo que ahorita escuché pedacitos. Yo tengo un padecimiento que tienen millones de personas que en este país y en otros tienen sordera, dificultad de escucha. Entonces, me pasa cada vez con mayor frecuencia que donde voy a hablar, el sonido es un poco bajo, como me pasó ahora, y no es comprensible. No alcanzo a entender las palabras porque tengo esa sordera en que una omite las consonantes y entonces no hay sonido. Es igual lama que cama que pana, todo eso que cambia
con las consonantes deja de cambiar. Y entonces yo oigo una cosa que dice género, pero no sé si era positivo, si era negativo, si qué bueno que estamos aquí, ya no entiendo. Entonces, en la bienvenida, y la agradezco muchísima, de nuestra rectora, y ya me permito llamar nuestra rectora, porque tuve anoche la posibilidad de estar en un diálogo muy amable con la primera rectora en toda mi vida. Yo nunca había estado con una rectora. Yo hoy me levanté teniendo una rectora de cabecera, o sea, propia para mí. Y entonces estoy muy agradecida por ese hecho, porque haya una rectora en esta bellísima universidad y que ya se vuelve universal, porque cualquier casa del saber es universal. Entonces, formar parte de esa gente que le da vida a las instituciones, pues es un hecho que empodera a quien lo vive y no lo tenía, no tenía ese derecho, como nos pasa a las mujeres con frecuencia, que no teníamos un derecho y de pronto amanecemos todas con un derecho nuevo, el derecho a tener una rectora de cabecera. Y entonces se abre un panorama para todas las mujeres universitarias que con ciertos requisitos puede ser detentar el rango, el grado de prestigio para poder impulsar cambios en el modo de vivir, de pensar y sobre todo en una universidad, el modo de pensar. Aquí es donde se dan los debates en las universidades, es donde se transmite el conocimiento científico y filosófico, es el espacio donde se experimentan metodologías pedagógicas para la enseñanza-aprendizaje. Es el espacio en el que las mujeres en México, por ejemplo, tenemos ya más de medio siglo ocupando nuestros lugares, pero las que empezaron a pedir lugares para las mujeres, muchas no vivieron para ver ese hecho realizado, sino que fueron las que empezaron y luego poco a poco lo fueron consiguiendo. Recuerdo aquí a Griselda Álvarez, la gobernadora del estado de Colima, que también fue rectora y que abrió los espacios catedráticos para el pensamiento, la acción, el arte de las mujeres en su estado natal. Un lujo porque dio el paso para abrir el espacio. Y así podemos ir viendo en todas las universidades cuándo ingresamos las mujeres. Y van a ver que hay cambios importantes por la presencia de mujeres en las aulas, en los laboratorios, en los talleres, en los espacios, en los foros. En unos años, las mujeres nos volcamos a las universidades y millones somos universitarias. Tenemos esa condición y esa identidad. Son dos cosas. Y tenemos que identificar qué oportunidades se abren para nosotras en el mundo por el hecho de ser universitarias. Mejora la calidad de la vida de las mujeres universitarias, superan los problemas laborales de mejor manera que cuando no estaban en las universidades, etcétera, etcétera. Tienen más derechos o no los tienen, y resulta que damos la vuelta y regresamos
con el hilo de la historia y nos encontramos que en los espacios donde están las mujeres, en las universidades, que son espacios que empoderan, también se da la violencia contra mujeres jóvenes, mujeres no tan jóvenes, todas estudiantes, trabajadoras, todo tipo de mujeres, resulta que vuelven a quedar expuestas a la violencia. Entonces, las contemporáneas no estamos vigilando como las de hace 50 años lo hicimos, que se creen los espacios, a veces ya están, pero hablamos hoy con una perspectiva de desarrollo cultural, autónomo, ideológicamente organizado, hablamos de que es posible la actuación digamos, para hacer prevención de hechos de violencia. Hoy en el país entero estamos en una intensa forma de trabajo y de organización para prevenir la violencia. De unos años para acá aprendimos la palabra prevención. No la teníamos en el diccionario político hasta que, desde una perspectiva de género, democrática, feminista, fue planteada la integración de una idea de prevención, como se hace la prevención frente a COVID o frente a la influenza, una prevención como de enfermedad frente a la violencia, que ya sabemos que no es enfermedad, es perversión. ¿Ven la diferencia? La violencia no es enfermedad. Quien violenta a una mujer decidió violentarla. Son rarísimos los accidentes de violencia. Más bien, lo que encontramos en la investigación forense, criminalística, criminológica, encontramos allí la intención de dañar, de marcar, de lastimar, de destruir, incluso de arrancar la vida a mujeres y niñas. Por eso estamos aquí, un 25 de noviembre más, un 25 de noviembre global en todo el mundo, lo juro, en todo el mundo. Hoy hay una voluntad reunida de gente que ni se conoce, pero que comparte una idea del mundo de respeto a la integridad de las mujeres y las niñas, y por eso conmemoramos el 25 de noviembre en memoria de las hermanas Mirabal de Puerto Rico, nacionalistas, defensoras de su patria, de su país, de su entorno, del nuestro, y ellas fueron asesinadas por el régimen. Como muchas otras mujeres, traigo aquí a colación a otra más. Antes déjenme explicar que yo diario me levanto a recordar a alguna mujer que ha trabajado, que ha aportado por el bienestar de las mujeres. Lo llamo hacer genealogía. Las invito a que tutti frutti hagan genealogía de conocer mujeres, leer sus biografías, su semblanza, que aportaron, y asumir que son de las nuestras, o nosotras somos de las otras. Somos juntas porque planteamos esta denuncia, esta acción frente a la violencia de género o de cualquier tipo que se ejerza contra mujeres, que, ojo, la mayor parte de las veces son personas, mujeres, niñas, adolescentes, ancianas,
mujeres de trabajo, mujeres de estudio, como diría mi abuela, mujeres decentes, mujeres que se esfuerzan, como dirían otras personas, por sacar sus hijos adelante. Podríamos bordar un cojín, un almohadón de cama, sacar sus hijos adelante. Es un mandato de género a todas las mujeres. Y venimos a hacer la crítica de la violencia y nos damos cuenta, de acuerdo con investigaciones, que la violencia contra las mujeres se asienta allí donde las mujeres no tienen autonomía, no tienen independencia. Son dependientes incluso de sus agresores. Ese vínculo terrible hace más vulnerables a las mujeres, las pone en riesgo, además, y por eso las cifras brutales de feminicidio que hay en este país. Y luego descubrimos que en Guatemala también, y luego cruzamos el charco y vamos allá con nuestras amigas las españolas y vemos que también allí no cantan mal las rancheras machistas, misóginas. Compartimos una cultura patriarcal, extensa, de siglos, que llevamos adentro de nosotros. Entonces, lo que nos proponemos es identificar la relación entre dependencia vital, así la llamo yo, no es la dependencia de que puedes sobrevivir, sino que sientes que te mueres y a veces puedes morir por realizar esa dependencia. Cantidad de trabajadoras de los centros de atención a mujeres en los que he colaborado con muchísimo gusto y respeto, cantidad de ellas me preguntan asombradas, doctora, díganos por qué las mujeres regresan con sus violentos. ¿Por qué salen del refugio y no tardan en dar la vuelta para irse con sus, torturadores, con sus esclavizadores y se vuelven a enganchar en relaciones que no tienen fin? Y nosotras decimos, ya entendimos por qué, es por dependencia. Entonces, para que las mujeres no dependamos de quien nos hace daño, requerimos independencia económica, requerimos independencia mental, independencia de criterio, de pensamiento, de afectos. Tenemos que gestionar de otra manera nuestra estancia en el mundo, en la vida, en la sociedad. Y por lo tanto, entonces, lo que decía yo, relacionar en este 25 de noviembre con la muerte violenta de mujeres y niñas en México, la dependencia enorme. Nuestro país tiene las cifras más altas de brecha salarial entre mujeres y hombres de toda América Latina y de Iberoamérica, incluyendo Portugal también. Tenemos cifras escandalosas desde hace años y hemos ido enfrentando, creando métodos, análisis para entender el proceso que está en la base de la violencia contra las mujeres. Y es ni más ni menos que la dominación. Se violenta a las mujeres para dominar a las mujeres. Y como decía Teresita de Barbieri, una gran socióloga de origen uruguayo-mexicana, decía Teresita, a las mujeres en el patriarcado
se nos expropia todo, todo. El cuerpo, para empezar, que no nos pertenece, como bien sabemos y decimos cada 25 de noviembre y cada 6 de diciembre y cada 10 de mayo, o sea, siempre, porque nosotras sí sabemos que es por eso, sí sabemos que es por eso, pero requerimos soporte social, soporte del Estado para poder enfrentar y eliminar de nuestras vidas esa violencia, esa expropiación del cuerpo. ¿Cómo se expropia el cuerpo? De muchísimas maneras, pero hay una que es emblemática y es histórica y es con la vigencia de normas prohibitivas a las mujeres y normas en que las mujeres no somos libres, sino que tenemos que cumplir, acatar prohibiciones, incluso que atentan contra nuestra vida, que atentan contra nuestro proyecto vital, que en la modernidad es fundamental. No hay subjetividad humana de mujeres y hombres sin proyecto de vida. Y lo que se hace al dominar a través del cuerpo a las mujeres es expropiar el cuerpo, sus productos, decía Teresita de Barbieri, todo lo que las mujeres producimos que nos es arrebatado. Y bueno, pues yo estoy muy acostumbrada a ver que en universidades muy honrosas, en las que yo he trabajado, se dan fenómenos como de plagio, ¿no?, a mujeres a través de los equipos anómanas en que nos insertamos. Pero resulta que es el jefe el que firma, es el jefe el que pone en su currículum la actividad que hacemos. O sea, ahí hay mecanismos universitarios que reproducen la expropiación intelectual, el acoso intelectual, porque ojo, el acoso no es solo sexual, también en las intelectuales, como nosotras, el acoso es también ideológico y político. Hay múltiples mecanismos de excluir, múltiples mecanismos de no reconocer, de desvalorizar, de no permitir el desarrollo completo, integral de las universitarias, por ejemplo. Y producir miedo de ir a la escuela, miedo de ir a la biblioteca, miedo de ir con tus cuatas y tus cuates a tomar un café. Y ojo, porque no hay universidad sin café. Es indispensable poder tomar un café, ventilar ideas, socializar, empoderar nuestra mentalidad y poder avanzar juntas. Bueno, pues el 25 de noviembre es una fecha emblemática, escogida a través de estas hermanas Mirabal para evidenciar la violencia contra mujeres y niñas y para exigir el fin de la violencia contra nosotras y contra cualquier persona que es violentada de esta manera. Las hermanas Mirabal gozan de una admiración enorme, pero todavía nos falta que dejemos de verlas como santas, como sacrificadas mujeres. Necesitamos ver como normalidad el ejercicio de la profesión, de la militancia política, de la acción política, desde luego, para poder ir transformando juntas esas condiciones, pasar de lo personal individual a lo político comunitario y colectivo. Hacerlo
como un recorrido democrático a partir de la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. Uso la palabra erradicación con doble R para que no se les olvide. Nosotras no trabajamos por disminuir la violencia. No se nos da. No queremos darle aire al patriarcado. Queremos eliminar esa parte de la historia, esa parte de las instituciones, esa parte de la cultura que no conviene porque se toma la vida de las mujeres. Entonces, planteamos desde la cumbre de Viena, que estamos celebrando 30 años de la cumbre de Viena, en que se reconocieron los derechos humanos de las mujeres. El primero, para que no se les olvide, el derecho a una vida libre de violencia. Así empieza la Declaratoria de Viena, artículo primero, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y en el prólogo nos informan que se trata de formas de violencia que pueden ser eliminadas. Si se elimina, verbo nuevo, elimina la discriminación que está en la base de la dominación violenta. Entonces, fíjense cómo está todo concatenado. La discriminación es la base de la desigualdad. Estoy citando la Convención Belém do Pará. Belém do Pará dio una definición de violencia que es ahora universal. Cualquiera que trate de violencia en investigación, en política, en lo que sea, tiene que reconocer eso, que se trata, de acuerdo con Belém do Pará, de eliminar la discriminación. Y dicen qué tipos y modalidades de discriminación están incluidos en el texto de Belém do Pará, que cambió la definición de la CEDAW y en vez de eliminar, se propuso además erradicar con doble R. Eliminar es muy suave, ¿no? Es L, es muy bonito. Eliminar y luego erradicar. O sea, nosotros no nos hacemos guajes, se trata de que no haya violencia, no de que haya menos, como dijeron los objetivos del milenio que recién terminaron su gestión y que reconocieron como el primer objetivo del milenio la eliminación de la pobreza de las mujeres. Entonces también tiene que ver la pobreza con quienes mayoritariamente reciben violencia. O sea, no es casual que además de recibir violencia, atrapadas en la violencia, estén atrapadas en la miseria. Niñas, miserables, ancianas, como Ernestina Asensio, que fue terriblemente violentada en su comunidad, en un camino comunitario, y fue violada por 3 soldados que la dejaron agonizando en el camino. Ernestina, casi 90 años, y la pescaron en ese lugar. Y luego es una secuela de cosas brutales. Luego la dejaron tirada allí. Finalmente los parientes la encontraron muriéndose, pero alcanzó a decir que esos soldados se le treparon encima, cosa que es la metáfora en ese pueblo, en esa comunidad, de la violación.
se dice se me echaron encima y no se dice me violaron. Pero ella denunció que la violaron y estaba su cuerpo destrozado y luego murió. A ella le hicieron 3 autopsias, porque una estaba mal hecha, porque la otra liberaba a los presuntos, porque eran del ejército, y es un caso que todavía no se resuelve. Y vamos viendo casos emblemáticos, si les suena, sigan trabajando en casos emblemáticos. En una universidad hay que hacerlo sí o sí. En todas las universidades hay casos emblemáticos de violencia contra mujeres y jóvenes y tutti frutti. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, sí, hay violencia. La identificamos aquí, acá. No la ocultamos. Nosotros no ocultamos la violencia, la evidenciamos, la hacemos visible y luego la hacemos prevenible y luego eliminable y luego erradicable. Es un largo camino para enfrentar, así se dice, la violencia contra mujeres y niñas. Pero hay que emprenderlo, porque si no hay un arduo camino recorrido en la construcción democrática de la presencia de las mujeres en el mundo, no desaparecerá la violencia. Es más, podremos tener aumento salarial, podremos tener a lo mejor algunos derechos económicos sociales, podremos incluso participar en elecciones. Y lo digo ahora, cuando por primera vez en la historia de México vemos allá, digamos, espero que más cerquita, la posibilidad de que con su participación política y la nuestra tengamos la primera mujer presidenta de este país. Varios partidos presentan candidatas y es importantísimo porque ya nos lo decían desde antes, para poder lograr una participación democrática es preciso que haya con quién participar. Si no hay, es imposible. Pero ahora ya tenemos con quién. Y tenemos que a lo mejor invitar a las candidatas de tanta cosa que hay ahora para que nos cuenten qué quieren hacer, ¿no? O sea, para que se incursionen en el género y nos expliquen su perspectiva de género y qué papel jugamos ahí nosotras. Debemos esperar que el hecho de que sean mujeres es una garantía de pensamiento democrático de género, ¿o no? No, no es una garantía el hecho de que sean mujeres. E incluso durante muchos años las activistas decíamos, cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Y lo vamos viendo, más y más miles y miles de mujeres incursionan en la vida democrática, comunitaria, etcétera, y más tenemos esa experiencia de que pueden participar incluso contra su género. Uno dice, pero por sobrevivencia política no hay que hacer eso. No hay que hacer pactos entre nosotras, y muchas los hacemos todos los días, y tenemos que ir acostumbrando a las candidatas, acostumbrando a las diputadas, a las senadoras, a tutti frutti, que estamos trabajando hacia lo mismo. Pero hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer análisis comprensibles, hay que buscar lo complejo y no lo simple, al estilo que planteó el gran teórico
de la complejidad Edgar Morán. Prefiero lo complejo que lo simple, porque lo simple no sirve para nada. En cambio, lo complejo a lo mejor le sacaremos jugo. Hay una nueva complejidad política en el país y ese hecho va a influir hasta en los clubes sociales, o sea, que nunca habían tenido una directora mujer, ahora van a tener una. Nos vamos a poner de moda las mujeres. Y tenemos que saberlo para aquilatar bien cuánto vale eso que aportamos. ¿Cuánto vale decirle, por ejemplo, cuánto vale la sentencia del campo algodonero en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el Estado mexicano es culpable de todo lo que la Corte lo acusó? Lo acusaron sobre todo familiares, mamás, parientes, maestras. Fueron con varios casos a la Corte, se presentaron y finalmente la Corte consideró incluso que los amicus, como el que hicimos Andrea Medina y yo, de aquí saludo a Andrea, que elaboramos ese amicus para apoyar el juicio frente al Estado mexicano. Y bueno, está publicada la sentencia, el amicus, están todas las intervenciones que se hicieron en tribuna, que se hicieron como declaraciones ante la Corte y están allí para que no se nos olviden. Todas tenemos que aprender qué pasó en este juicio del gobierno. En un párrafo dice gobierno y en otro párrafo dice Estado, pero bueno, no importa, se entiende de qué habla. Y dice al final, el Estado no es ejecutor necesariamente, no es el sujeto activo del delito, pero es el que no impidió, es el que generó condiciones de discriminación, el que avaló la violencia contra mujeres. Consideran culpable al Estado mexicano por omiso, porque no hizo. Entonces, hoy, 25 de noviembre de 2023, tenemos que volver a reflexionar. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? No, ya sé que no estamos haciendo, ya no lo voy a dudar. Entonces, ¿qué es eso? 30 recomendaciones le hizo la Corte al Gobierno de México. Es una Corte que es vinculante, pero no, no sentencia para penas y cosas por el estilo. Lo más que hace son recomendaciones. 30 están publicadas. Si ustedes o saben que en algún estado vecino están tratando de impulsar una política muy interesante que se llama alerta de violencia de género, pues entonces díganle a ese estado vecino que sí, que hay que entrarle a ese problema. Hoy tenemos un recurso. Antes de todos estos cambios que he hablado, no teníamos ese recurso metodológico para identificar las violencias, sus orígenes, sus contenidos, sus ideologías, sus procederes, etcétera, que hay que saber territorializados. No podemos aplicarle a Guanajuato la realidad de Baja California Norte, o sea, ahí está Chihuahua y ahí está la frontera y ahí está una
variedad de hechos importantísimos que tenemos que tomar en cuenta. Hay que hacer diagnósticos locales. Nosotros hicimos en la Cámara de Diputados la primera investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana. 70 investigadoras expertas en violencia de género formaron los núcleos intelectuales avalados por científicas universitarias de primera que dieron un resultado científico de la investigación sobre este tema. Bueno, después de eso hicimos una ley que les traje por aquí. Es roja porque, pues no sé por qué saldría roja, pero es roja. Esta es la ley, para mí es el más bello poema que tengo en mi biblioteca. Es una maravilla, cada palabra que está aquí es el resultado de la pluralidad, de la alianza entre diputadas de distintos partidos políticos y diputados de distintos partidos políticos a favor de la causa, una causa universal. Erradicar la violencia encuentra sustento ético, moral, y simplemente tenemos que reconocer ese hecho. Y bueno, incorporarlo y aprovechar, por favor, si conocen algún estado, que ese estado aproveche, que ya tenemos el recurso metodológico de la alerta de violencia de género. Es un recurso de gobernanza democrática. Si no hay un recuento, es imposible identificar el problema. Y sí tenemos cómo hacerlo. La alerta de violencia de género, y aquí me detengo, se me ocurrió a las 4 de la mañana de un aciago día de sesión, de todo el día estar votando cosas, se acababa la legislatura y no teníamos terminada la ley. Y pasaban los jefes parlamentarios, apúrenle, apúrenle, porque no va a entrar su ley. Y nos amenazaron varias semanas, no va a entrar su ley. ¿Ah? ¿No va a entrar? Entró, y además nosotras hicimos el dictamen, porque claro, no había quien hiciera el dictamen. Pues aquí lo tienen, ya está hecho. ¿Qué más les hace falta? Ah, bueno, pues, ¿quién va a tomar la palabra? Todas. ¿Cómo van a ir todas? Todas. Y subimos todas a la tribuna, al centro del espacio del Parlamento, y ahí abrazadas recibimos la noticia del ingreso a la orden del día para ser votado de nuestro texto sobre esta ley. Aquí está publicado el dictamen. Aquí en la exposición de motivos decimos por qué esta ley nacional en México sistematiza la Convención Belém do Pará, la Cumbre de Viena y la CEDAW, 3, digamos, constituciones de género vigentes en el mundo, y eso es lo que le da vida a esto. Aquí está qué es lo que tiene que hacer el Estado. Es un texto para decirle al Estado qué obligaciones tiene, aprovechar al Estado, que es parte del problema, y tenemos ahí una gravísima contradicción, como siempre, las feministas con el Estado. En parte es positivo, y por eso trabajamos por leyes, por políticas públicas, por presupuestos democráticamente organizados, etcétera, etcétera. Por ese reconocimiento de que el Estado tiene esos poderes para hacer esa política.
y tiene el poder de ir eliminando formas arcaicas del Estado patriarcal. Nosotras, todo mundo, las de allá también, somos parte de esa historia, aunque no lo sepamos. Somos parte de la historia del sufragismo en México. Somos parte de la primera generación que votó en libertad, que fue la mía, una libertad amarga, horrible, después del 2 de octubre, no se olvida. Fuimos a votar después de la matanza de Tlatelolco y votamos porque era nuestro derecho y anulamos el voto como reprobación al Estado opresivo y represor. Rosario Castellanos escribió un texto sin desperdicio. Por favor, tutti frutti, consígalo. Cuando sacan sus teléfonos, ahí lo pueden ver. Es un texto que empieza primer verso diciendo, recuerdo, recordamos. Y se echa un rollo sobre qué recordamos, que leanla porque no me sale tan bonito como a ella. Y al final dice, recordamos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Hasta que la justicia se siente entre nosotros. El primer punto de una ardua acción es la justicia. En el caso de la violencia contra las mujeres y las niñas, no habría feminicidio si no hubiera Estado que protege, tolera a quien violenta a las mujeres. Entonces, el contubernio del Estado es parte del feminicidio. Si queremos erradicar el feminicidio, tenemos que entrarle no directamente nada más, sino al conjunto de condiciones de violencia, de pobreza, de carencia, de discriminación, etcétera, etcétera. Y sepan que el Estado ha protegido, ha liberado en sus tribunales a culpables de violencia contra mujeres y niñas. Eso es una deuda del Estado con el movimiento, con las mujeres y las niñas, y tiene que ser consecuente si plantea el tema de de erradicar la violencia. La tolerancia social está en la base del feminicidio. Muchos hombres que se dicen no violentos son cómplices solidarios de otros machos aguerridos, diría José Revueltas, sus aguerridos machos. Esos son tolerados socialmente en las familias, en los deportes, en las iglesias, en la calle, en los bailes, en todo, fiesta, conmemoración, día patrio, lo que sea. Entonces, la tolerancia debe ser eliminada. Cero tolerancia, lo dicen muchas universidades ya en el país. Hay un plan nacional universitario para enfrentar desde las universidades, en las universidades, la violencia e ir contribuyendo, como dijo la rectora, a construir otra cosa, un espacio libre de violencia, un sendero libre de violencia. Y esos espacios libres se pueden construir conjuntamente, estudiantes, profesores, investigadores, o sea, colectivamente decir basta a la violencia contra mujeres
y niñas. Basta la violencia, lo he leído en las aulas, basta. Y transparencia, o sea, en diálogo con la comunidad, dando informes. Cuando escribí la alerta de violencia de género, incluí que debe haber un informe regular a la sociedad civil sobre cómo van los procesos, la investigación inicial, si ya se hizo el plan, si ya se echó a andar la alerta de violencia de género. Y quiero que sepan que han venido de otros países a pedirnos la patente de la alerta de violencia de género porque lo consideran algo importante, sugerente, positivo, posible. Sépanlo porque muchas veces nos negamos a la alerta creyendo que va contra nosotros, ¿no? La alerta es un paso a favor de los derechos humanos y de la gobernanza democrática. Bueno, dicho todo eso, dejé abiertos muchos temas que ustedes hacen todos los días, lo saben mucho mejor que yo, son expertas o ocupan posiciones de incidencia, de influencia, liderazgo social y de todo tipo, que redunda en la desaparición de la violencia. Es factible. 13 mujeres son arrancadas de la vida diario en México. 13. Algunas niñas, algunas viejitas, algunas medianas, pero son mujeres. O sea, el tema es de género, no de edad o no solo de edad. Y tenemos que entrarle entonces con la perspectiva de género. Una última cosa, las universidades están llamadas a jugar un gran papel ahí. Ya lo están haciendo. Hemos creado en las universidades seminarios, cursos sobre género. Antes se llamaban sobre la mujer, luego cambiamos y se llaman de género. A mí me gusta que sea de género y de las mujeres, y feminista y democrático y ecologista, y de todo ese paradigma formidable que estamos inventando en el arranque del siglo XXI, que es el desarrollo humano sustentable con perspectiva de género, decimos para aclarar más. Y ahí las universidades pasaron a ser diplomados, fueron los primeros estudios de género, más allá de materias aisladas, como la primera que hizo Alaí de Fopa. Alaí de Fopa tenía un programa de radio. Hay que tener un programa de radio. Anoche no se los conté, pero Alaí de Fopa tuvo su programa todos los sábados de literatura, de filosofía, hablando a las mujeres llanas y simples, universitarias o no, pero con un referente en el cuadrante siempre. No a veces sí, a veces no. Alaí de Fopa fue secuestrada y asesinada después de ser secuestrada. Una gran feminista guatemalteca, mexicana, la secuestró la dictadura guatemalteca y apareció que había sido asesinada al otro día del secuestro, aunque la tuvieron desaparecida muchísimos años. Ella preside en la Universidad Nacional Autónoma de México todas las acciones frente a la violencia. Es nuestra referente en la universidad. No sé si ustedes tendrían algún referente por su calidad académica, etcétera, pero sería muy bueno. Hoy
Ya hay algún diplomado que ya es para pasar al doctorado. Ya hay universidades con doctorado en género, donde se estudia feminismo para que sea verdaderamente de género. O sea, es desde el feminismo que se ha construido esta alternativa a la discriminación y a la violencia. Las universidades tienen que formar gente, tienen que formar a todos los que tienen que aplicar la ley. A mí me da risa cuando voy a reuniones y dicen, y póngale con perspectiva de género. Y yo digo, sí, ¿y quién va a hacer eso? ¿Quién sabe perspectiva de género en el Bajío? ¿Quién sabe perspectiva de género en Yucatán y en Campeche? ¿Quién sabe en Tijuana? ¿Quién sabe en cada municipio importante de este país qué es la perspectiva de género aplicada a su territorio? ¿Qué es y qué hay que hacer? O sea, vine a darles mucho que hacer, pero también les voy a dejar una hojita de resumen que dice claves feministas para la autoestima de las mujeres en los espacios universitarios. Aquí está, pero como no iba yo a ponerme a leer, pues mejor les platiqué de Rosario Castellanos. Por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, muchas gracias. De todas. Muchas gracias. Wow. Pura autoestima. Pura. Oh, qué bonita. Con esto me da orgullo. ¿Y ya saben por qué somos moradas? ¿Ya saben por qué somos moradas? Este es color morado, ¿sí? La compañera que me la dio, ¿dónde está? Allá. ¿Sabes por qué es morado? Porque ni azul ni rosa, morado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me siento, me voy. Agradecemos las palabras de la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos. Ahora damos un pequeño espacio para preguntas. Quien desee, por favor, levantar su mano. Les pedimos sean muy concretos y muy breves las preguntas, por favor. ¿Quién guste levantar su mano para participar? Sí. ¿Hacer llegar una escrita para que… Diciendo lo que va diciendo, para que ustedes escuchen. Yo le digo lo que están diciendo para que ustedes escuchen. Ah, ¿están prescritas? Ah, súper. Ay, mira, hicieron la tarea. Sí. Qué bien. ¿Se la leo? Sí, sí, por favor. Entre los retos que enfrentan las universidades se encuentra la erradicación de la violencia, como lo ha mencionado Yao. No hay que ocultarla, hay que evidenciarla. Pero ¿cómo se puede hacer desde las instituciones educativas cuando éstas se encuentran inmersas en factores políticos, mediáticos, que dependiendo las coyunturas existentes ante los aumentos de denuncias, lo reflejan como una situación negativa cuando podría representar la confianza por levantar la voz y, como menciona, evidenciar para poder erradicar? ¿Cómo enfrentamos públicamente? Pregunta Montserrat. ¿Y ya contesto? Sí.
¿De veras? Sí. No tengo respuesta, yo para eso. Si doy respuesta es porque hago investigación antes. Nunca me atrevería a decir una cosa así, pero sí me atrevo a decir algo. Pretender un ambiente puro y suave en el que nos desenvolvamos, pues es una falacia, porque eso no existe. Lo que existe es este país de carne y hueso, de violencia, de corrupción, pero también existe este país de esfuerzos impresionantes por democratizarlo y por transformarlo y por crecerlo. O sea, ¿cómo se le hace? Aliándose con quienes comparten estas cosas y no confrontándote siempre. A nosotras nos llaman a la confrontación, nos llaman a pelear, nos llaman a estar en la trinchera. ¿Cuántas veces no hemos oído decir cada quien desde su trinchera? O sea, bueno, pues eso no sirve, no para erradicar la violencia. La violencia no se elimina con más violencia. Eso es una falsa disyuntiva. Al contrario, tendríamos que hacer, como estamos haciendo este evento, esta plataforma, este programa, estamos haciéndolo en todas partes. Necesitamos ser más, lo digo, necesitamos activistas más, y nunca antes había habido tantas activistas feministas en el mundo entero haciendo cosas juntas, campañas juntas, el Me Too, los tendederos que hay en todas las universidades de nuestro país. Creo que hasta en Pemex, pasado mañana voy a ir a Pemex, y creo que también ahí ya al director le fue muy difícil, porque le pusieron ahí un tendedero. O sea, ¿qué hacer? Lo que estamos haciendo. Ampliar las acciones, dotarlas de cobertura, hacerlas visibles, hacerlas respetables, que nuestro quehacer político sea respetable. Justamente cuando muchas veces fuera de nosotras la política está en crisis. La política tiene crisis de credibilidad, está marcada por el pragmatismo, por esta manera de convocar violentamente. Bueno, hay que civilizar la política y eso se logra así, cada vez más mujeres y hombres verdaderamente democráticos se suman en vez de restar. En fin, ustedes saben mucho mejor que yo, pero no supongan un mundo ficticio para actuar bien. Es en medio de la bronca. Yo les decía que la ley fue votada, cada palabra, cada partido emitió su opinión e incluso aprobaron en la comisión palabras incorrectas para nombrar las cosas que estábamos nombrando, pero nos ganaron las votaciones. O sea, así es la política, incluso la parlamentaria. Estás haciendo una ley donde todo se define minuciosamente con la filosofía del derecho, con todo, y resulta que aunque lo definas, te mayoritean. ¿Y qué? Bueno, pues ¿queremos ley o no queremos ley? Sí. Entonces le propusimos a un partido político que no voy a decir cuál es. Le propusimos que aprobáramos la ley como la presentamos ya al final y que luego la reformábamos. Y eso se lo prometimos al Senado. Como ya se acababa la legislatura, pues también aprovechamos, ¿no? O sea, pues ya se les va a olvidar. Y la ley ahí está. No se han atrevido a modificar. Ha tenido cambios para incluir nuevas formas de violencia, como la vicaria,
como la virtual, como la política, o sea, un conjunto de formas de violencia que la ley no contempló porque no estaban. Ahora ya forman parte del corpus de la ley general. Hay que llevarlo a las leyes locales en que no esté, sobre todo, ¿no? Entonces, en medio de política antagónica hay que avanzar con un bien superior, supremo, la calidad educativa en las universidades, el derecho de la gente a contar con universidades de excelencia, con universidades insertas en la comunidad, en la problemática social, en la complejidad artística, cultural de todo tipo, para hacer de este campo de acción por la paz. Es por la paz, no es contra la violencia. Piénsenlo y hagan una plana. No es por la violencia, es por la paz. Nosotras somos feministas y somos las impulsoras originales de toda esta concepción sobre el derecho a una vida libre de violencia. No es de nadie, es de todo el mundo y no tiene dueños, ¿no? Pero sí tiene ejes éticos de comportamiento. No promover más violencia, no difundir mujeres violentadas, lastimadas, dejar esa estética del horror en el que vivimos, en que se representa el daño continuamente, se exhibe a las víctimas, incluso niñitas que son exhibidas en la publicidad, en la comunicación, en las redes, bueno, y todo lo que ahí está inserto y ligado. Lo quiero dejar ahí, pero es el encuadre político, es el que es, por eso lo prioritario es la democracia y el desarrollo, juntos, y no como vivimos ahora, la democracia por un lado, y nos cuentan que aunque no haya mucha democracia, no importa, hay desarrollo humano. No, eso es falso. Si no hay desarrollo humano, no hay democracia. O sea, es parte de un paradigma integral complejo. Y bueno, lo dejo ahí porque si no ya voy a dar clase y no. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Damos espacio para una pregunta más. ¿Quién habla? ¿Allí? ¿Le van a pasar una escrita también para...? En ese sentido, a partir de lo que nos planteó, ¿cuál podría ser una clave efectiva para erradicar la violencia en espacios ya cargados estructuralmente de violencia? Y es Keila, socióloga. Como aquí, estar aquí, activar aquí, en los pasillos, en los baños, en los eventos, en todos lados debe haber comités por la igualdad, por la paz en territorio universitario. Que autonomía nos signifique territorio a pacificar. No pretendo que no. Sí, hay que pacificar las universidades con una perspectiva de género. ¿Una más? ¿Sí? Bueno, y otra cosa es que hagamos normas, como estamos haciendo en todos lados, de cercar a los violentos, para acabar con la impunidad basada en el silencio, en la secrecía o en el cinismo. Entonces, algo importante es nombrar a los violentos, impedir que jueces corruptos los liberen. Tenemos que estar vigilantes, dar seguimiento
a los casos y a todo lo que inventemos que podamos hacer. Pero el solo hecho de manifestarnos ya es un hecho político. Y hacerlo en nuestra casa de estudios lo dignifica, porque el alma mater tiene un peso cultural muy importante. Entonces, la universidad del lado de la paz, la universidad, las y los universitarios de ese lado, porque de veras, si no, lo que hacemos es cambia el que estaba y vuelve y hay que volver a empezar, y los nuevos que llegan no saben nada, no entienden y se dan conflictos. O sea, tenemos que ir con una perspectiva generosa en el intercambio político positivo, democrático. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Algo que también... No escucho, tengo... ok. Buenas tardes. Algo que es importante también mencionar es que entre mujeres no seamos violentas. Mencionado sobre las mujeres violentas. Las mujeres violentas. Dice que algo importante que hay que mencionar también, que entre mujeres no seamos violentas. Importantísimo, y muchas gracias a quien planteó eso. Sí, o sea, así como cuerpo de mujer no asegura conciencia de género, pues tampoco cuerpo de mujer víctima de violencia, sino que pueden ser mujeres, como lo son, violentas en un esquema de sociedad violenta y de valor supremo de la violencia. Las mujeres en México recibimos cursos continuos de misoginidad. ¿Qué palabra? La vamos a acuñar en el diccionario feminista. Son misóginas desde las caricaturas que ven hasta las películas, la escuela, todo. Hay competencia entre mujeres, desleal muchas veces, tramposa, agresiva, ¿sí? Y tenemos que modificar eso. Y lo estamos haciendo, En los espacios feministas nos estamos reeducando millones de mujeres con una ética del derecho, una ética de la integridad, una ética del placer, una ética de las libertades. O sea, estamos aprendiendo a dejar de ser violentas, aprendiendo otro lenguaje que no sea hostil y agresivo, que no nos sintamos orgullosas de estar en trincheras. Vean eso, qué cosa más horrible. No estamos en trincheras. En Ucrania están en trincheras. Ahí sí están. Entonces nosotros tenemos un elemento constitutivo de la sociedad contemporánea que no estamos en guerra. En general, en México. Pero luego ya en particular hay que ver dónde de México, porque si vamos a Chiapas nos van a decir, no, el Supremo Gobierno está, hay violencia del Estado, etc. Hay que identificar dónde. Y luego, con las mujeres, la violencia se exacerba porque a muchas mujeres les da vergüenza de género, les da vergüenza de ser mujeres, les da pesar ser mujeres y les da culpa ser mujeres porque hemos sido educadas en la culpa, hemos sido educadas en la vergüenza de no ser lo suficiente, porque nos han educado con mentalidad de segunda, de ocupar planos pequeños, espacios chiquitos, no querer nada, cuando para poder transformar hay que querer, ¿no? Querer no significa nada. Y en vez de enemistarnos con otras mujeres, asociarnos a otras mujeres.
en qué nos podemos encontrar, qué podemos compartir, qué no, pero eso no significa, a menos que sean mujeres fascistas, digamos, no significa nada, pues no hablamos y ya no pasa a mayores. Pero si queremos tener influencia en una situación de confrontación, pues lo primero que hay que hacer es desconfrontar para poder remontar a un plano de compartir una responsabilidad discursiva, plural, dialógica, para avanzar con las otras mujeres. Me parece que la igualdad de género es entre mujeres y hombres, así está planteada, pero también entre mujeres y mujeres, y también entre hombres y hombres. Kate Millett, en su definición del patriarcado, léanla, en su política sexual, que es un texto emblemático, bobariano, ella sostiene que el patriarcado es ese orden social supremacista en que unos hombres dominan a todas las mujeres y unos hombres dominan a todos los hombres. Y uno dice, ¿cómo? También los hombres, claro, porque los violentan para engancharlos y para hacerlos apetecible la violencia. O sea, aguántate la violencia cuando eres chiquito, cuando eres niño, cuando eres adolescente, porque vas a crecer y vas a poder golpear, insultar y todo lo que es la violencia. Para muchos hombres la violencia está como un anhelo para consolidar su fuerza de poder. Entonces también tenemos que desmontar el orden social de géneros, mujeres, mujeres, hombres, hombres, tal, para hacer relaciones entre iguales. Y ese es un objetivo que ha sido anhelado varios siglos en el mundo, en Occidente, por ejemplo, no en todas las sociedades, pero en Occidente sí. Ya les dije el nombre de su ancestra, ¿no? Es que yo les traía de regalo de la conferencia el nombre de una ancestra de nosotras, las universitarias, porque siempre es preciso tener referentes. Entonces, yo la tengo está en Padua, la Universidad de Padua, la segunda universidad medieval europea, y se llamó Lucrecia. Lucrecia Cornaro Psicopia, es su nombre. Ahí está su escultura, con su corsé, con su peinado, divina. Y vivía de sus escritos y fue la primera mujer laureada que vivía de sus escritos. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Para ponerle un auditorio y ahí va todo el nombre. Lo traje apuntado para que no se nos olvide. Bueno, gracias. Qué bonito. Le pedimos a nuestra ponente continúe en el escenario. En estos momentos invitamos a la doctora Claudia Susana Gómez López a entregar el reconocimiento, así como un pequeño obsequio con sororidad, admiración y gratitud a la doctora Marcela Lagarde por su compromiso y aportaciones a favor de los derechos humanos de las mujeres.
esto. Es así como llegamos al término de esta conferencia, no sin antes hacer un llamamiento a toda la comunidad universitaria a que reflexione qué acciones está llevando a cabo. ¿Estás usando la creatividad para promover un mensaje de tolerancia cero contra la violencia? ¿Empleas parte de tu tiempo para trabajar por un mundo donde las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos? ¿O acaso estás cuestionando los estereotipos de género que contribuyen con la cultura de la violencia contra las mujeres en las conversaciones en línea y fuera de ella? Cada una de las iniciativas de prevención de la violencia contra las mujeres es un paso más hacia un mundo más seguro, igualitario y próspero. Sigamos consolidando un mejor espacio para las mujeres desde las mujeres. Enhorabuena, somos Abejas UG.